Imagina despertar un día y escuchar esta noticia. En todo el mundo comienza la construcción del tercer templo en Jerusalén. Para muchos sería solo historia, para otros quizás política, pero para quienes conocen la Biblia, podría ser una de las señales más impactantes de que las profecías están avanzando, porque la Escritura menciona un templo que tendrá un papel sumamente muy clave en los últimos tiempos. Y la pregunta es, ¿podría realmente construirse un tercer templo? Hoy vamos a abrir la Biblia y analizar una de las profecías más misteriosas de la historia. El templo forma parte del plan de Dios. Desde el inicio de la historia de Israel, el templo fue el centro de la adoración, era el lugar donde el pueblo se acercaba a Dios. El primer templo fue construido por el rey Salomón. Primera de Reyes 8, 10 al 11 dice: la gloria de Jehová llenó la casa de Jehová. La presencia de Dios descendía en ese lugar. Pero ese templo no duró para siempre. En el año 586 antes de Cristo, Babilonia destruyó Jerusalén. Segunda de Reyes 25:9 dice: quemó la casa de Jehová. El templo quedó en ruinas. El segundo templo, años después, Israel regresó del exilio y reconstruyó el templo. Esdras 6:15 dice: esta casa fue terminada. Ese fue el segundo templo, el templo que existía cuando Jesús caminó por Jerusalén. Pero Jesús dijo algo que impactó a todos. Mateo 24:2: no quedará aquí piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, Roma destruyó Jerusalén. Desde entonces no ha existido un templo. El apóstol Pablo escribió algo sorprendente en segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios. Pablo habla del hombre de pecado. Muchos lo identifican como el anticristo, pero hay un detalle importante. Dice que se sentará en el templo de Dios. Entonces surge la pregunta: si no hay templo el día de hoy, ¿cómo se cumplirá esta profecía? Muchos creen que esto implica que un templo será reconstruido. Podemos ver Jesús y la abominación desoladora cuando Jesús menciona otro evento profético en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Jesús está citando al profeta Daniel en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. En el templo pondrá la abominación desoladora. El término lugar santo apunta directamente al templo. Por eso muchos estudiosos creen que antes de ciertos eventos finales, el templo deberá existir nuevamente en Jerusalén. Hoy en Jerusalén existe un lugar que es clave en esta discusión. El monte del templo es uno de los lugares más sagrados del mundo. Muchos creen que ahí estuvieron el templo de Salomón, el segundo templo. Hoy en ese lugar se encuentra la mezquita Al-Aqsa. Por eso, cualquier conversación sobre reconstruir el templo tiene implicaciones enormes. En Israel existen grupos que han preparado utensilios del templo, vestiduras sacerdotales, estudios para su reconstrucción. Esto ha despertado un enorme interés entre quienes estudian profecía bíblica. Pero hay algo aún más profundo: el verdadero templo. Jesús
cambió la perspectiva en el libro del Evangelio según San Juan. Su capítulo 2, 19 dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Evangelio explica que hablaba de su cuerpo. Cristo es el verdadero templo. A través de él tenemos acceso a Dios. El templo espiritual, también la Biblia enseña algo poderoso. 1 Corintios 3, 16 dice: vosotros sois el templo de Dios. Esto significa que Dios habita en su pueblo. El plan de Dios no se limita a un edificio. Su propósito es transformar vidas. Escucha esto: las profecías bíblicas no fueron escritas para asustar al mundo, fueron escritas para despertar, para que despertemos. La Biblia enseña que la historia se dirige hacia un momento final. Entonces, la pregunta no es solo si un templo será reconstruido. La pregunta es esta: ¿estamos preparados para la venida de Cristo? Porque la Biblia termina con esta promesa. Apocalipsis 22, versículo 20: ciertamente vengo en breve. La historia no terminará con imperios, terminará con la venida del Rey de Reyes.